Vamos a abrir esta mañana la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 12. Es un capítulo muy importante en la historia del desarrollo de la iglesia cristiana. Y tiene también unas enseñanzas que son muy importantes para nosotros, que podemos aplicar cada día, que podemos aplicar en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, mientras usted ahí en su banca, en su casa, donde quiera que esté esta mañana, empieza a ubicarse en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 12, yo voy a leer una porción un poquito larga y luego vamos a tratar de comentarla y extraer, como dije hace unos instantes, algunos principios que nos van a ayudar mucho. En Hechos capítulo 9 hay un acontecimiento trascendental. Se convierte un hombre, un rabino judío que se llamaba Saulo de Tarso, se encuentra con el Cristo resucitado y se convierte. Y este hombre fue usado por Dios para cambiar la historia de la humanidad. Nos guste o no nos guste, lo quieran creer los que no son cristianos o no lo quieran creer, la vida de Pablo cambió la historia de la humanidad. Sus viajes misioneros, sus escritos, sus predicaciones, las iglesias que él fundó, determinaron muchísimo de lo que nosotros creemos hoy en día. Eso ocurre en el capítulo 9. En el capítulo 10, otro apóstol, Pedro, va a visitar a una ciudad que se llama Cesarea, va a visitar a Cornelio, un centurión romano, y le explica el evangelio. Y Cornelio, su familia, su servidumbre, sus amigos se convierten. Y esta es la primera vez en la historia que tenemos una conversión masiva de gentiles, o sea, de personas que no eran judíos. Cornelio y su familia eran romanos, adoraban otros dioses, adoraban a los césares, y de pronto escuchan el mensaje del evangelio, son tocados por el Espíritu Santo y le dan su corazón a Jesús y se convierten. Entonces, capítulo 9 es la conversión de Pablo, que iba a influir muchísimo en el desarrollo de la iglesia. Capítulo 10 es la conversión de los gentiles entran a la iglesia. Esto causa un escándalo en la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque al principio los primeros discípulos de Jesús creían que el evangelio era solo para los judíos. Y ahora escuchan que Pedro, que es judío, se metió a la casa de un gentil, al que ellos consideran inmundo, y que se contaminó. Y no solo que se metió a la casa de un gentil, sino que comió con ellos. Y los judíos no comen con los gentiles. Y no solo se metió a la casa para comer con ellos, sino que les predicó el evangelio que los judíos creían que era propiedad privada, que le pertenece solo a la nación de Israel. Entonces llaman a Pedro a cuentas. ¿Y qué está pasando? Pedro, vimos que usted anda como medio descarriado, que anda hablándole de Jesús a gente que ha creído en otros dioses, a gente que comen comidas inmundas, a gente que practican cosas que nosotros los judíos no practicamos. Entonces en el capítulo 11 lo que hace es describir el reporte que Pedro da a la iglesia, a las autoridades de la iglesia en Jerusalén. Note que en este momento, y ya hace tiempo que Jesús ascendió al cielo, hace tiempo que vino el Espíritu Santo, note, si usted lee esta secuencia histórica ahí, capítulo 9 de los Hechos, capítulo 10, capítulo 11, usted va a notar algo que le va a llamar la atención, si lo lee con cuidado. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que Pedro no es papa. Pedro es uno más de los apóstoles que andan predicando. Y cuando los apóstoles, cuando las autoridades de la iglesia que están en Jerusalén, no en Roma, sino en Jerusalén, oyen que Pedro entra a la casa de un gentil y le predica, lo llaman para exhortarlo, lo llaman para corregirlo, lo llaman para regañarlo. ¿Usted cree que si Pedro hubiera sido papa, los otros apóstoles lo hubieran llamado para regañarlo? Se supone que el papa es infalible. Los demás apóstoles veían a Pedro como uno más de ellos. Y si lee en su casa con cuidado, sin apasionamiento, detenidamente, el capítulo 11 se va a dar cuenta que Pedro tiene que defenderse como un gato panza arriba. Tiene que dar sus argumentos, tiene que explicar, y es más, le echa la culpa a Dios. Dice, no, yo nunca hubiera ido, si por mí fuera yo no pongo los pies en la casa de un impío. Fue que tuve una visión y la visión me la repitió Dios 3 veces y Dios me dijo que lo que él limpió yo no era nadie para llamarlo común ni para llamarlo inmundo. Y entonces ahora pues Dios le abrió la puerta del reino de los cielos a los gentiles también. Y gracias a eso que había ocurrido en el capítulo 10 es que usted y yo estamos aquí hoy adorando a Dios. Porque si no, el evangelio y la salvación que Cristo trajo nunca nos hubiera llegado a nosotros, hubiera sido solamente para los judíos. Y como usted y yo no somos judíos, hay algunos judíos, pero judíos no, entonces no hubiéramos tenido nunca acceso al perdón de Dios, ni a la gracia, ni a la misericordia de Dios. Hechos 9 es importante porque se convierte Pablo. Hechos 10 es importante porque Dios a través de Pedro abre la puerta del reino para que entren los gentiles. Note una cosa importante.
La iglesia cristiana nace oficialmente el día de Pentecostés, que era una fiesta judía. Ese día los apóstoles, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús están orando en un aposento alto en la ciudad de Jerusalén. Mientras están orando, dice la escritura que desciende el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Como llamas de fuego, y empiezan a hablar cada uno en otras lenguas. Y la gente, la multitud que está allá, dice: esa gente están borrachos, oiga qué feo que hacen. Y entonces Pedro se levanta, lleno del Espíritu de Dios, y empieza a decir: estos hombres y mujeres que están aquí no están ebrios porque apenas son las 9 de la mañana. Lo que está pasando aquí es el cumplimiento de una profecía, de una palabra profética que había dado Joel hace muchos siglos, y empieza a predicar, y ese día se convierten miles de personas en Jerusalén, la misma ciudad que menos de 2 meses antes había crucificado a Jesús. Entonces voy a ir despacio esta mañana, pero es importante que estos puntos queden claros. ¿Qué es lo que encontramos en Hechos capítulo 2? ¿Qué es lo que nos narra? Nos narra que hay un hombre que había sido un pescador, al que Jesús quiso mucho, que Jesús lo honró para llamarlo y que dejara las redes y las botes y se hiciera discípulo suyo. Este hombre Pedro se levanta el día de Pentecostés y predica el primer sermón en la historia de la iglesia. Y este sermón es tan fructífero que se convierte en miles de personas en la ciudad más dura que usted se puede imaginar, la ciudad más religiosa que usted se puede imaginar. ¿Sí me estoy explicando? Ese día de Pentecostés entonces Pedro usa una llave. ¿Cuál llave? La de la predicación del evangelio. Y usa la llave para abrir las puertas. ¿Cuál puerta? La puerta del reino de Dios. ¿A quién se la abre? Se la abre a los judíos. Todos los miles de personas que se convierten ese día son judíos, son descendientes de Abraham. Son personas que guardan el sábado, son personas que leen el Antiguo Testamento, la Torá, pero que estaban fuera del reino de Dios. Entonces Pedro predica de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la venida del Espíritu Santo, y abre la puerta para que estos judíos entren al reino. Hechos capítulo 2. Desde Hechos 2 en adelante, todos los que se convierten son judíos. Pero cuando llegamos a Hechos 10, Dios le da una visión a Pedro y le dice que vaya a la casa de Cornelio, que es un romano, que es un pagano, que es un impío, y le predique a Cornelio y a su familia. Y ese día ocurre lo mismo que en Pentecostés. Mientras Pedro está predicando, desciende el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Y Cornelio y toda esta gente se convierten. Entonces en Hechos 2, Pedro utiliza una llave que es la predicación del evangelio para abrirle la puerta del reino de Dios a los judíos. En Hechos 10, Pedro utiliza la llave, la predicación del evangelio, para abrirle la puerta del reino de Dios a los ¿qué? Perdón, no les oigo, ¿a los qué? A los gentiles. Entonces Pedro es el hombre que Dios usa para traer al reino tanto a judíos como gentiles, gente que estaba afuera. Cuando Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, la gente se imagina que San Pedro está allá arriba con una bata blanca y una faja aquí de cuero y un chorro de llaves y llaveros, y que cuando alguien se muere, ¿no ha oído los chistes ese? Se muere fulano y va al cielo y le sale San Pedro y le dice. Eso es lo que la gente tiene la idea, como que Pedro está arriba abriendo y cerrando. No tendría reposo porque se muere gente cada segundo. No está hablando de eso que la gente imagina, no está hablando de esas llaves religiosas que la gente piensa. La llave más poderosa que existe, la que puede abrir cualquier puerta, la de la incredulidad, la del pecado, la de la religión, es la predicación del evangelio de Jesucristo bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Pedro utilizó la llave para abrir las puertas del reino a los judíos en Hechos capítulo 2, y la volvió a utilizar en Hechos capítulo 10 para abrir las puertas del reino de Dios a los gentiles. Tenemos que dejar esto claro. Este hombre Pedro no era infalible, no era papa, era un apóstol que los demás podían mandar a ser mandados, como aparecen en algunos pasajes de la Biblia. Era un hombre que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice: cuando vi a Pedro le resistí cara a cara, porque lo que él estaba haciendo era de condenar, porque en la hipocresía de él participaron los demás hermanos. ¿Quién le va a hablar así a un papa? Pablo dice: me encontré a Pedrito por ahí, andaba haciendo cosas malas y lo resistí cara a cara, como se deben hacer las cosas. Porque lo que él estaba haciendo era de condenar, y en la hipocresía de él estaban participando ya otros hermanos. O sea, Pedro era un apóstol más. Y aquí lo mandan, en el capítulo 11 de Hechos, lo mandan a llamar a cuentas porque él le predicó a los gentiles. Y Pedro tiene que explicar por qué fue que él utilizó la llave. Dice: a mí no se me ocurrió, no fue iniciativa mía, no fue un antojo, un capricho mío. Dios me ordenó que fuera a predicarle a ese hombre. Entonces nos damos cuenta que en estos capítulos nos presentan los dos personajes más importantes en la fundación de la iglesia que nosotros conocemos: Pablo y Pedro, o Pedro y Pablo, como usted quiera.
En Hechos 12, que es lo que nos toca esta mañana, dice que en aquel mismo tiempo, o sea, en este que están ocurriendo estos acontecimientos, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Esa familia de Herodes era problemática toda. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era uno de los 3 discípulos amados del Señor. De los 12 que él llamó, Jesús tenía un círculo íntimo, que eran Juan, su hermano Jacobo y Pedro. Ahora, de estos 3 que eran los más cercanos a Jesús, Herodes toma a Jacobo y lo mata a espada, dice. No es que Herodes lo mató, sino que lo entregó a sus soldados para que lo ejecutaran. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Herodes hace un experimento político. Toma a Jacobo, que era un líder conocido de esa iglesia que estaba empezando, ese movimiento poderoso que estaba sacudiendo a Jerusalén. Herodes se pone nervioso y manda a matar a Jacobo a ver cómo reaccionan las autoridades judías. ¿Y sabe cómo reaccionan? Aplauden. Herodes, que ni siquiera era judío, era un idumeo, un enemigo de los israelitas, mata a un líder judío y los demás judíos aplauden. ¿Por qué? Porque este líder judío era cristiano. Si usted quiere ser simpático hoy en día, si quiere quedar bien, lo que tiene que hacer es atacar a los cristianos. ¿Usted sabe? No se atreva usted nunca a publicar en Facebook o a decir en un púlpito, decir algo contra lesbianas, homosexuales, contra el aborto, porque usted publica algo y le caen retrógrado, homófobo, salvaje, fanático, idiota, estúpido. Pero publica algo contra los pastores. Ladrones, sinvergüenzas, pillos, vividores, la gente babea de la felicidad. Es prohibido hablar mal de nadie. Si usted habla mal de los negros, de los chinos, de los blancos, de los indios, de los mestizos, le caen racista, desgraciado, ignorante. Pero diga algo de los evangélicos: borregos, estúpidos. Es terrible. Usted quiere quedar bien con el mundo, quiere quedar bien con Satanás, ataque a la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que Herodes quería? Él era un líder político, quería el aplauso de la gente. Mata a Jacobo y la gente aplaude. Entonces se le enciende el bombillo y dice: aquí ganando puntos es matando más líderes cristianos. ¿Y cuál líder tiene a mano en Jerusalén en ese momento? Después de Jacobo, tiene a Pedro. ¿Por qué? Porque a Pedro lo llamó la iglesia para que diera cuentas de por qué le había predicado a los gentiles. Estoy tratando de explicar que hay una estructura lógica, que hay una coherencia temática en todo este pasaje. En Hechos 10 le predica a los gentiles. En Hechos 11 los líderes de la iglesia en Jerusalén los llaman para que dé cuentas. Herodes, que acaba de matar a Jacobo, se da cuenta de que Pedro está ahí en una reunión en Jerusalén y entonces lo toma preso. Lo toma preso. Y dice el versículo 4 que habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Por favor, voy despacio. Pedro no era cualquier cosa. Herodes es un rey, pero tiene cierto temor de Pedro. Usted no toma a un preso común y corriente y se lo entrega a una guardia de 16 soldados. Eso es lo que nos dice aquí: 4 grupos de 4 soldados cada uno. A menos de que usted tenga temor de ese hombre. A menos de que haya oído cosas de que ese hombre tiene cierto poder, cierta autoridad, que puede hacer cosas, que puede mover la masa, que podrían organizar un motín para ir a la cárcel y sacarlo. Entonces pone 16 legionarios romanos a cuidarlo, casi nada. ¿Y dónde lo tenían? Dice, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. No estaba en una casa, estaba en una cárcel. Y las cárceles romanas no eran cosa de jugar, hermano. Cárceles romanas no eran cosa de jugar. Usted no salía de ahí fácilmente. Hace muchos años, cuando la cárcel de Pérez Celedón estaba, la cárcel y el edificio de Correos estaban ahí contigo al palacio, no sé, para decirle de alguna forma, al edificio municipal. Nosotros empezamos a ir a predicar a la cárcel y nos dejaban entrar. Y casi todos nosotros veníamos de la calle y los presos de adentro nos conocíamos y los policías, y predicábamos y se convertían presos y hacíamos cultos. Y un día voy a entrar como con 10 o 11 hermanos y me dice un guarda: no, ya no van a entrar más. Y yo: ¿por qué pasó? Le digo: ¿por qué? Y me dice: no, tengo orden. Y le digo: déjeme hablar con su jefe, por favor. Y ya el jefe me dice: bueno, negociamos. Y me dice: pueden entrar pero sin la Biblia. Le digo: qué raro. Pero no hay problema, muchachos, dejamos las Biblias aquí en el escritorio y el mostrador y nosotros pasamos. Sí, podemos, sí, claro. Ya cuando salimos le digo: oiga, ¿y por qué es que no nos dejan pasar la Biblia? Porque el domingo pasado, cuando vinieron, dice, ustedes entraron con las Biblias
Y cuando ustedes salieron, uno de los presos se vino colado con ustedes, se le dio una Biblia debajo del brazo y salió echándonos 1000 bendiciones. Y nosotros no nos dimos cuenta hasta que se nos fue. Imaginen qué seguridad de cárcel. Pero las cárceles romanas no eran así. No era fácil salir, eran fortalezas con calabozos subterráneos. Y ahí meten a Pedrito y le ponen 16 soldados a que lo cuiden. Y lo interesante es que mientras él está preso, ¿qué hace la iglesia? No está organizando un motín, no están organizando una manifestación, no están buscando hachas o mazos para ir a botar las paredes de la cárcel. ¿Qué está haciendo la iglesia? Dice, ¿hacía qué? Sin cesar oración por él. Tal vez la gente del mundo no entiende, pero la oración es más poderosa que los martillos y que las hachas. Y cuando el pueblo de Dios se dispone a orar junto por una cosa, Dios empieza a mover su mano y empieza a hacer milagros. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la razón por la que el culto en todo este planeta, el culto al que va menos gente en cualquier iglesia, es el culto de oración. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le importa si usted canta, o si brinca, o si baila, o si predica, o se sienta a oír sermones, pero Satanás tiene temor de una iglesia que se pone de acuerdo para orar por algo. Porque Jesús dijo, donde 2 o 3 se junten en mi nombre, cualquier cosa que pidan les va a ser hecha. Y ahora esta iglesia que no tiene armas, que no tiene ejército, está metida ahí, la situación está mala, el clima político está mal para los cristianos en Jerusalén. Herodes, que es un endemoniado, ya mató a uno de sus líderes y ahora tiene preso a otro de sus pastores, lo tiene en la cárcel y la iglesia empieza a orar y a clamar a Dios para que tenga misericordia y Pedro logre sobrevivir, porque Herodes piensa matarlo apenas pase la fiesta de la Pascua. ¿Estamos claros? Verso 6. Y cuando Herodes lo iba a sacar, o sea, ya el día que le tocaba morir a Pedro, en la madrugada, le tocaba seguir la misma suerte que había corrido Jacobo. Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora sí, yo voy a empezar aquí. Es que esta escena me gusta. Trate no de escucharme a mí, trate de imaginarse la escena. Una cárcel inmunda, hedionda, llena de basuras, excrementos. Ahí no hay limpieza, ahí no hay salubridad, ahí hay ratas, cucarachas. Ahí Pedrito tiene ya 2 o 3 días y le avisan, esta madrugada dijo Herodes que lo sacáramos para matarlo. Yo he hecho esta pregunta otras veces, se la voy a hacer hoy, a usted que está en su casa viéndome, a ustedes que están acá. Si nos avisaran que vamos a morir mañana a las 5 de la mañana, ¿cómo pasaríamos esta noche? Piense antes de ponerse a... Si a usted le avisaran, todos sabemos que nos vamos a morir tarde o temprano, la bendición es que no sabemos cuándo. Pero si a usted le dicen mañana a las 5 de la mañana lo ejecutan, ¿cómo pasamos esa noche nosotros? Ustedes que son hijos e hijas del Dios viviente, ustedes que son esos cristianazos carguísimas que creen que son, ¿cómo pasarían la noche? Le digo la pura verdad, yo creo que la mayoría de nosotros no dormiríamos, número 1. Segundo lugar, empezaríamos a ver qué tortas hemos hecho que no hemos arreglado. Ay, Dios mío, si me dejaran hacer una llamada para llamar a la suegra y pedirle perdón por todo lo que he dicho a esa vieja. Yo he dicho que era una culebra, yo he dicho que... Ay, santísima Trinidad, Señor, no me tomes en cuenta ese pecado. Dios mío, 10,000 pesos que le he quedado viendo a la hermana Chepita, ¿cómo no se los pagué, Señor? Ay, Señor. Y empezamos a hacer una lista de pecados y cosas, porque nuestra mente religiosa todavía piensa que si nos vamos a salvar es por los cargas y los perfectos que somos. Vea, si había alguien imperfecto era Pedrito. Pablo dijo que tuvo que resistirlo porque era de condenar. Negó al Señor, blasfemó, mintió. Y sin embargo le dicen, a las 5 de la mañana se muere y dice, bueno, me despiertan por favor. Y se acostó a dormir. ¿Sabe qué es eso? Es una conciencia tranquila. Eso es una persona que está 100% segura de su, ¿qué? De su salvación. No tiene nada que arreglar. Seguro Pedro ha ofendido a otra gente, seguro se ha peleado con hermanos otras veces, pero no tiene nada que arreglar. Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer. Cuando nosotros tengamos esta tranquilidad que solo la fe en la gracia de Dios puede dar, entonces vamos a poder dormir tranquilos. Oiga lo que dice la Biblia, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenía Pedro paz para con Dios? ¿Tenía Pedro paz en su corazón? ¿Tenía Pedro paz en su mente? Claro, ¿por qué? Porque era un superhombre, porque era el primer papa, porque era infalible. No, Señor. Porque su maestro, su Mesías había derramado la sangre en la cruz del Calvario por él que lo había negado, por él que había blasfemado, por él que maldijo y dijo, yo no conozco al tal hombre.
Pedro aceptó la plenitud y la perfección del perdón de Dios y por eso podía dormir tranquilo. El salmista decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. El salmista decía: aunque un ejército acampe contra mía, yo no temeré mal alguno. Pedro estaba sostenido con dos cadenas, no sabemos si una en cada brazo, no sabemos si una en cada pierna, no sabemos si los dos brazos unidos con una cadena y las dos piernas con la otra. Además de eso, está durmiendo entre dos legionarios romanos, y aparte de eso, la guarda de 16 hombres está cuidando las puertas de salida de la cárcel. Le quedan pocas horas de vida en este planeta. ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué hace? Duerme. Mire, hermano, nosotros a veces no podemos dormir por una plata que debemos. No le ha pasado, solo yo me he desvelado. A veces paso en la madrugada como un zorro. Y Dios mío, mañana se vence el plazo, mañana es el tercer pago, el banco me está llamando, el Goyo me manda tarjetas de Navidad, todo el mundo me persigue. ¿Qué voy a hacer? ¿De a dónde? Y ya se desvela uno y pierde la paz. Ahora sí le dicen que lo van a matar. Lo primero que yo veo aquí es un hombre que está plenamente seguro de su salvación. No tiene ninguna duda, no está arreglando nada, no está haciendo notas ahí manuscritas para los hermanos que me perdonen y que fulano que le pague al otro una plata que le quede viendo. Lo que había que arreglar, ya no puedo hacer nada, y lo que había que arreglar lo arregló Jesús. Y el verso 7 dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Oiga esto. ¿Qué estaba haciendo la iglesia por Pedro? Orando. Las oraciones de la iglesia subían, los ángeles de Dios bajaban. Cada vez que la iglesia, de que ustedes, hijos e hijas de Dios, se ponen de acuerdo para orar por algo, Dios va a empezar a hacer cosas sobrenaturales. La iglesia pudo haber agarrado a pedradas las paredes de la cárcel. La iglesia pudo haber hecho carteles y marchar diciendo: Herodes asesino. Pudimos haber hecho muchas cosas naturales, pero solo Dios puede hacer lo sobrenatural. Y lo sobrenatural siempre es la respuesta de Dios a la oración de su iglesia. La oración sube y el ángel baja. Y la celda, en aquel calabozo, se inunda de luz. Dios no tuvo ningún problema. No sé si el ángel atravesó el techo o entró caminando, eso no me interesa. Dios no tuvo ningún problema para violar la seguridad de las prisiones de Roma. ¿Sabe cuál es el único problema que tuvo Dios esa noche? Despertar a Pedro. Eso fue lo más duro. El tipo estaba roncando, hermano. Estaba enrollado en su túnica, estaba tranquilo. Y le dice: levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Se había quitado hasta las chancleticas para dormir. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélveme en tu manto y sígueme. ¿Qué cosa? Usted se acuesta esperando que lo despierte el verdugo y lo despierta un ángel. ¿No le parece que Dios es un Dios extraordinario? A veces cuando parece que ya el enemigo nos va a destruir, que la cosa más terrible se viene encima de nosotros, que no hay salida, es cuando va a aparecer el milagro. Dios es el Dios de la hora duodécima. Nunca, nunca es más oscuro que cuando ya va a amanecer. Y aquí hay gente esta mañana, y hay gente en sus casas escuchándome, que sienten que el mundo se les está viniendo encima, que hay situaciones que los van a destruir. Déjeme decir, si usted confía en Dios y usted busca a Dios en oración y se pone de acuerdo con gente de Dios y con gente de fe, en vez del verdugo lo van a despertar ángeles de Dios. En vez de maldiciones lo van a despertar bendiciones de Dios. Y aunque ahora se sienta en una prisión de lo que no puede salir, Dios es poderoso para ponerlo en libertad en el momento que a Él se le antoje. El único problema que tiene Dios no son las cárceles, no son las cadenas, no son los legionarios romanos, somos nosotros que estamos durmiendo. Pero una vez que nos despertamos y vemos el poder del Dios al que adoramos, y vemos la grandeza de las promesas de Dios, y nos aferramos a ellas, entonces los milagros van a empezar a suceder. ¿Porque somos buenos? No. ¿Porque somos más santos que los demás? No, no lo somos. ¿Porque somos perfectos? Mucho menos. Porque Dios es fiel a sus palabras y fiel a sus promesas. Levántate, cíñete, amárrate la ropa, ponte las sandalias y sígueme. Y saliendo, dice la Biblia, le seguía. ¿Quién seguía a quién? Pedro seguía al ángel, pero no sabía que era verdad lo que decía el ángel, sino que pensaba que veía una... Por favor, póngame atención, hermanos, que yo quiero que vayamos despacio, no importa si hay que cortar el programa y terminamos dentro de 3 meses. Pero póngame atención a esto.
Pedro se despertó, se amarró la túnica como el ángel le dijo, se ató las correas de las sandalias como el ángel le dijo, lo siguió, pero está en esa cosa que está uno entre dormido y despierto, un estado que se llama duermevela. Pedro ni siquiera sabe si está realmente despierto o está soñando que lo visitó un ángel y lo que tiene es una visión. Pedro era un experto en visiones. En el capítulo 10 acababa de tener 3 seguidas donde vio un ángel que bajaba un lienzo del cielo, ¿se acuerda? Y que le dijo, levántate, mata y come. Entonces Pedro está acostumbrado a que Dios le hable por visiones. Le acaba de hablar. Dice, mira qué casualidad, ahorita que me van a matar y tengo otra visión. Qué lindo, Dios me manda un ángel para consolarme. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quién oraba por la liberación de Pedro? ¿Pedro estaba orando para que Dios lo salvara? Dice que la iglesia hacía sin cesar oración por él, pero no dice que Pedro oraba, Pedro dormía. ¿Cuántas veces Dios habrá hecho cosas para bendecirnos a nosotros? No porque nosotros estábamos orando ni ayunando, sino porque había hermanos y hermanas fieles que ahí en lo oculto, en lo secreto, estaban doblando rodillas y levantando manos y clamando a Dios por nosotros. Y la gente nos ve vivos y cree que es por lo espirituales que somos, y no sabe que es tal vez por la intercesión, el clamor y la súplica de hermanos y hermanas humildes. La Biblia no dice ni cómo se llamaban esos que oraban, con excepción de una muchacha. Pedro ni siquiera sabe si está dormido o está despierto. Quiere decir que no fue por las oraciones de Pedro, ni por la fe de Pedro. Pero él va caminando en obediencia detrás del ángel. Dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La primera guardia son 4 legionarios romanos y pasan entre ellos. Llegan a la segunda puerta y hay otros 4 legionarios. La cruzan y los legionarios no se dan cuenta de nada. Llegan a la tercera puerta, que es la principal, la que da a la calle, que es una puerta gigantesca de hierro. Trate de abrir una puerta de hierro en la madrugada para que vea el escándalo que hace eso. Y ni siquiera la tocan, ni Pedro ni el ángel. Dice, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Acaban de burlar la vigilancia de una fortaleza romana, de 16 de los legionarios más eficientes que el mundo ha visto, sin contar los 2 que estaban durmiendo uno a cada lado de Pedro. Y nadie se ha enterado de nada. Ahora ya Pedro está en la calle. ¿Y qué hace el ángel cuando están en la calle? Se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Cuándo se dio cuenta Pedro que le había ocurrido un milagro? Hasta que volvió en sí, ya estaba en la calle, ya no había ángel a la par, ya no había ninguna visión y zapateó y sí, estas son las calles de piedra. ¿Qué es esta cosa? Dios envió su ángel, Dios me libró de la mano de Herodes, Dios dejó a los judíos con ganas de ver que Herodes me matara igual que como había matado a Jacobo. Y aquí hay otra cosa que quiero decir. El Dios al que usted adora y el Dios al que usted cree, y aprendas esto de una vez por todas, es un Dios raro, es un Dios extraño. Mientras no entendamos esto, mientras usted cree que Dios es como un hombre grande que está por allá arriba y que piensa y siente y actúa como usted, va a tener problemas. Voy a decir esto, aunque tal vez no quede claro, del todo claro, pero tengo que decirlo. El mismo Dios que liberó a Pedro de la cárcel y de manos de Herodes, dejó que mataran a Jacobo. ¿Por qué? El mismo Dios que sacó a Pedro milagrosamente 8 días o 15 días antes, había dejado que mataran a uno de sus amigos íntimos, a Jacobo. ¿Por qué? Si Jesús tenía 3 amigos, Juan, Jacobo y Pedro, ¿por qué deja que maten a Jacobo y no permite que ejecuten a Pedro? ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿La sabe? ¿No? Ni yo tampoco. Nadie la tiene, porque Él es Dios, hermano, y hace como le place. Al rato quería conversar con Jacobo y se lo llevó para el cielo antes de que a Pedro. Al rato ya Jacobo había terminado su misión y Dios sabía todo lo que le tocaba por delante a Pedro. La gente piensa que Dios es como una máquina, que si usted hace ciertas cosas siempre va a tener los mismos resultados. No es así. En una misma iglesia, en una misma familia, pasan cosas diferentes. Adoramos al mismo Dios, servimos al mismo Dios. Yo conozco cosas que no tienen lógica humanamente hablando. Hay tipos que son unos desgraciados, borrachos, adúlteros, sinvergüenzas, malcriados, groseros, y tienen unas esposas que son unos ángeles. Y uno le pregunta, ¿y su mujer no tiene una hermana que me presente? ¿Por qué es tan re buena? Y dice, ¿pero cómo hace para sobrevivir con este infeliz? Y uno no sabe. De igual manera hay mujeres que son como arpías, peleonas, majaderas, regañonas, vagabundas.
Y tienen unos maridos que son un pan de Dios, hermano. Y las otras mujeres la ven y dicen, ay, si el mío fuera la mitad así de bueno. Y uno no sabe por qué funciona así. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja toda la vida, hermano. Y ahorran y ofrendan y todo. Y nunca se hacen millonarios. Hay gente que de pronto a la primera de cambio, el primer negocio que hacen, se les apareció el santico y empiezan a hacer dinero. ¿Por qué? Si hacen lo mismo, porque no sé, hermano, yo no tengo la respuesta. Hay enfermos por los que usted ora y se sanan, hay otros por los que ora y se ponen más graves y se mueren. Ah, no, pastor, eso es falta de fe. Yo rechazo a Satanás, yo reprendo. La Biblia dice que tu palabra, no, déjese payasadas, hermano. Déjese payasadas. Si usted cree que cada vez que usted ora todos los enfermos se sanan, ¿qué diablos está haciendo sentado aquí? Váyase para el Escalante Pradilla ya y empiece a poner manos en todos los salones y que se levante todo el mundo. Si usted cree que cada vez que ora por la gente se sana y usted está aquí oyendo a mí, usted es un irresponsable. Vaya, ore por todo el mundo. Hay enfermos por los que oramos y se sanan, hay enfermos por los que oramos y se mueren, punto. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Dónde dice la Biblia ese? Lea, hermano, lea. Pablo escribe una carta y dice, a Trófimo tuve que dejarlo enfermo. Eutico se me enfermó. ¿Usted cree que un hombre como Pablo, que resucitó muertos, iba a tener un compañero de ministerio que llamaba Trófimo, lo iba a ver enfermo y no iba a orar por él? Claro que oró, pero no se curó y más bien se puso más grave. Y sabe, le dijo Pablo, hermano, aquí lo dejo. Si Dios lo sana, qué bendición. Y si no, lo veo allá en el cielo. Yo tengo que seguir predicando. Por eso cuando alguien le garantiza, usted venga, traiga el próximo sábado a los enfermos y a los locos y a los endemoniados y todos se van a curar, lo están engañando, hermano. Eso no es fe, lo están engañando, lo están manipulando. Usted no es Dios para garantizar que todos se van a curar. En el Evangelio de Juan capítulo 5 hay un estanque en Jerusalén, que se llama el estanque de Betesda, que quiere decir casa de la misericordia. Y dice que en ese estanque hay una multitud de cojos, ciegos, enfermos, lunáticos y endemoniados. Una multitud. Y Jesús viene y camina entre la multitud de enfermos y va donde uno, un paralítico. Le dice, ¿quiere ser sano? Ah, Señor, que no tengo nadie que me meta al pozo. No le estoy preguntando eso, que si quiere curarse, claro, bueno, entonces levántese, coja la camilla, se le echa el hombro, se va para la casa y déle el campo a otro. Y salió y se fue. Oye, la otra multitud que estaban ahí, que estaban ciegos, sordos, locos, ¿usted cree que no querían curarse también? ¿Por qué a unos sí y a los otros no? Yo no sé, yo no soy Dios, no puedo defender a Dios, no soy el abogado defensor, ni Él lo necesita. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que entender que Él es soberano, hermano, que Él tiene el poder para hacer las cosas. ¿Tenía Dios el poder para sacar a Jacobo de la cárcel antes de que Herodes lo matara? Claro, si sacó a Pedro pudo haber sacado a Jacobo. ¿Por qué no lo hizo? Porque en el plan de Él era necesario que Jacobo muriera y que Pedro viviera. Y cuando tenemos el plan de Dios entendemos que eso no tiene ninguna importancia. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Entonces lo importante no es si usted tiene plata o no tiene, si está sano o está enfermo, si está en la cárcel o libre, o si vivo o si muerto. Lo importante es si su vida está cumpliendo con el propósito eterno de Dios. Sacó a Pedrito. Y ahora Pedro se ve en la calle. Verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? La iglesia primitiva no tenía templos, la gente se reunía en casas, oraban en casas, y estaban en la casa de una mujer que se llamaba María, que tenía un muchacho, al que le decían Juan Marcos. ¿Qué estaban haciendo esos reunidos? Tomando café y haciendo arepas y chismeando a ver cuál hermana de la iglesia estaba embarazada y cuál no. ¿Qué estaban? Orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Nada más imagínese a Pedro, man. De pronto se ve en la madrugada, está en la calle de Jerusalén, sabe que se le escapó a Herodes, busca al ángel y ya no tiene el guardaespaldas, el ángel se le fue, está solo, y dice, aquí es corriendo antes de que se den cuenta que yo me fui. Y se va soplado ¿a dónde? Donde él sabe que va a encontrar a los hermanos. ¿Por qué va a la casa de María, la madre de Juan Marcos? Porque ahí sabe que están los hermanos, ahí se reúnen. Hoy en día quiere buscar a los hermanos en las cantinas, en las discotecas, a la sala de baile, usted nunca sabe dónde están. El que no anda en la poza, en el río, anda en un partido, en todo lado menos en la iglesia. Pero esta iglesia tenía la costumbre de congregarse. Ser cristiano ahí no era jugando, le podía costar la vida. Y había que tener el fuego atizado, el fuego tenía que estar ardiendo en el altar todo el tiempo. Ahora llega Pedro y agarra la puerta, pescozones, ábranme rápido. Uno cuando tiene miedo, ahora sí en la imaginación oye hasta trotes detrás de uno.
Y una muchacha de las que está orando, que se llama Rode, oye, pero esa es la voz de Pedro. Por Dios, Dios nos hizo el milagro. Estamos orando para que lo suelten y ahí está en la puerta llamando. Y se alegró tanto que se volvió corriendo para adentro y lo dejó afuera a Pedro. Y les dice, muchachos, paremos de orar. Ya el Señor liberó a Pedro. ¿Sabe qué le dicen nosotros? Típica respuesta de machos, está loca, perdimos a Rode. Rode, dice, hermano, ya no hay necesidad más de orar más, ya aquí está el hombre porque estamos orando. ¿Se acuerdan la historia del sacerdote que tenía 2 loros? Este era un párroco de pueblo, un hombre de Dios muy consagrado, y tenía 2 loros. Y los loros pasaban todo el santo día en una jaula en el patio. Se sabían en latín la misa, sabían los himnos, sabían los evangelios. Y eran por loros dedicados, ¿verdad? Lo que ellos veían hacer al sacerdote, eso lo repetían. Y el cura les hizo hasta un rosario pequeñito, delgadito, y los loritos pasaban uno en una pata. Y se salen para atrás y para adelante. Un día llega una señora a conversar y le dice, padre, ya yo no sé qué hacer. Quiero matar a esas animalas que tengo en la casa. Y ¿cuáles son esas animales? Le dice, padre, yo tengo 2 loras en la casa. ¿Y qué, mija? Yo tengo 2 loras aquí. No, padre, las loras que yo tengo están endemoniadas, están poseídas. Unos animales vulgares, obscenos, los dichos, los chiles que cuentan. Una cosa, padre, ya yo no puedo vivir, es un infierno mi casa. Yo mato a las loras. El padre le gusta mucho a la madre y dijo, mija, no los mate. Vamos a ver una cosa, los animalitos aprenden del ejemplo. Yo tengo aquí 2 loros extraordinariamente consagrados. Si usted me trae las 2 loras en su jaula y las ponemos aquí en el mismo palo de mango del patio, tal vez al ver el buen testimonio de los loritos míos, ellas cambien. Y entonces la señora se va al lunes siguiente y viene con una jaula grande y las 2 loras. Y cuando llegan los 2 loros están... Y de pronto vuelven a ver y ven que viene la señora entrando con la jaula con 2 loras. Le dicen al otro, hermano, pare de orar. Ya el Señor respondió nuestras oraciones. Yo pienso en Rode como en esa lora. Llega y le dice, hermanos, ¿ya para qué orar? Ya Pedro está aquí, estábamos orando para que Dios nos lo supliera. Y aquí está Pedrito. ¿Sabe qué dice la iglesia? Esos hombres y mujeres de fe que estaban orando y ayunando para que Dios liberara a Pedro, ahora les dicen que Pedro está libre. ¿Y sabe qué hacen? ¿Qué dicen ellos? Dicen, gloria a Dios, aleluya, Dios nos respondió. No, ni siquiera hacen lo de los loros. Le dicen a la pobre Rode, usted está loca. Ahora quiero hacerle otra pregunta. Cuando Dios liberó a Pedro de la cárcel, ¿lo liberó por la fe de Pedro y por las oraciones de Pedro? No, Pedro estaba durmiendo. La segunda pregunta es esta: cuando Dios libera a Pedro de la cárcel, ¿es porque los hermanos que están orando tienen mucha fe? Ni siquiera creen que Dios les respondió. A veces creemos que Dios nos responde por los carguísima que somos y los espirituales que somos. No, hermano, es porque Él es un Dios de misericordia. Nuestra fe nunca es perfecta, ninguno de nosotros tiene una fe perfecta. Si la tuviéramos, moveríamos montañas y las echaríamos al mar. A ratos creemos con todo nuestro corazón, a ratos nos tiemblan las rodillas y entramos en duda, pero aún así, hermano, Dios no está molesto, Dios está atento al clamor de los justos. Y cuando responde, no es porque nuestras oraciones sean perfectas, ni nuestra fe sea perfecta, es porque la misericordia de Él y el plan de Él son perfectos. Amén, ¿podemos entender esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces Rode entra gozosa, emocionada. Ellos dicen, no, esta muchacha está loca. Pero ella les aseguraba que así era. Y entonces, tanto porfió Rode diciendo, no estoy loca. Es Pedro, yo lo conozco, desde pequeñita lo he oído hablar. Yo sé quién es, éramos vecinos, mi mamá y la de él salían a cocinar juntas y a lavar la ropa al río. Yo sé que es Pedro. No estoy loca. Entonces los espirituales hermanos llegaron a otra conclusión. Mira, de verdad, Rode no está loca. Esto es que lo que nos está visitando es el ángel de Pedro, el espíritu. Ya Herodes le arrancó la cabeza y ahora el fantasma de Pedro vino a despedirse. ¿Verdad que hermanos más espirituales y qué doctrina? En las iglesias todavía hay gente así. Hermano, era que yo estaba viendo en Estados Unidos cuando papá murió allá en Pérez Celedón, pero yo sentí, me dijeron que papá murió a las 3:30, el espíritu papá vino aquí, me tocó la puerta. Papá vino a despedirse. ¿Cuál espíritu, papá? Los muertos no se despiden, de carambadas. Pero estos hermanos tenían esas mismas doctrinas. Oiga, qué cosa tan rara. No, si Rode no está loca, es que ya mataron a Pedro. De cualquier forma, dejemos de orar, porque ya para qué, ya muerto. Es el espíritu que vino a despedirse. Adiós, Pedro, que Dios lo acompañe. Y mientras tanto, Pedro afuera desesperado, diciendo, por Dios, ábranme, que me van a volver a agarrar los 16 que dejé atrás. Tercer principio que quiero enseñar esta mañana, antes de irnos.
¿Cómo es posible, hermano, que Dios haga la vueltica y le abra la puerta del calabozo a Pedro, lo pase por la primera guarda, lo pase por la segunda guarda, haga que la puerta gigantesca de hierro se abra por sí misma, la de la prisión, y que Dios no haga la vueltica y le abra la puertica de la casa de María, la mamá de Juan Marcos? Ya que la había hecho, ¿por qué no la hizo completa? Imagina con coja de Pedro ahí de madrugada, toque y toque, mientras adentro discuten los psiquiatras a ver si Rhoda está loca o no está, o los teólogos a ver si es un espíritu el que está llamando a la puerta o no. Seguro creen que era un poltergeist, un espíritu chocarrero lo que había. ¡Qué terrible! ¿Por qué el Dios que hizo todos esos milagros, que dejó paralizados a 18 soldados, que hizo que se cayeran 2 cadenas, que se abrieran 3 puertas, a una de hierro, por qué no hace que se abra una puertica de madera ahora? Voy a explicarle por qué. Yo creo que es así. Bueno, porque Dios hace lo que usted y yo no podemos hacer. Pero lo que usted y yo podemos, deje de estar pidiendo que Dios mande ángeles para que lo haga. Levántese usted y hágalo en el nombre de Jesús. Hay puertas que solo Dios puede abrir, nosotros no, y Él las va a abrir por nosotros. Pero hay puertas que nosotros tenemos que abrir y tenemos que tomar la iniciativa y hacerlo nosotros. Hay gente que está sentada en la casa viéndose el ombligo, viendo televisión y pidiéndole a Dios: Señor, sácame de esta mala situación, prospérame, Señor. Ay, Señor, debo mucha plata, ¿cómo hago? ¿Cómo hace? Bueno, báñese, lávese los dientes, rasúrese, ponga la mejor ropa que tiene, vaya, busca a cada uno de sus acreedores y dígale: mire, yo sé que le debo dinero, no pienso pagarle hasta el último centavo, en este momento no puedo, pero estoy mandando currículums, estoy buscando trabajo, me estoy moviendo, estoy haciendo. Dios no va a mandar un ángel con un maletín lleno de plata, y si llega alguien con un maletín lleno de plata a su casa, tenga cuidado porque puede que no sea un ángel. ¿Me estoy explicando? Hay cosas que Dios va a hacer por nosotros, pero para nosotros son imposibles. Yo he visto cristianos que se la pasan de vago un mes, chiquillos y chiquillas que no hacen nada, nada más que estudiar en el colegio o en la universidad. Mami y papi les lavan el uniforme, les pagan, compran los libros, les pagan la matrícula, pagan todo. No estudian. Llega el día del examen y entonces se vuelven cristianos y empieza a ir el pupitre: Espíritu Santo, tu palabra dice que tú, si alguno tiene falta de sabiduría, la pidas, y que tú... Tan carebarro. No. ¿Cómo es posible que otros se rompieron el coco estudiando todo el bimestre y usted vacilando y jugando de listo, y el día del examen usted tenga la caradura de pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine? Lo puede eliminar en una de esas, más bien. Hay cosas que le toca hacer a Dios porque yo no puedo hacerlas, pero las que me toca a mí, soy yo el que debo hacerlas. ¿Sí me estoy explicando? Hay puertas en mi vida que para mí son imposibles de abrir, y si le creo a Dios y permanezco fiel, Dios las va a abrir y me va a sacar a lugares de delicados pastos. Pero hay puertas que soy yo el que tengo que empujarlas, el que tengo que abrirlas, el que tengo que hacer el esfuerzo, el que tengo que poner en trabajo extra, caminar la segunda milla, estudiar un poquito más, esforzarme un poco más, y entonces la bendición de Dios va a llegar. A veces no entendemos esto, y hay gente que pasa pidiéndole a Dios cosas que Dios no va a hacer nunca, porque le dio a usted la capacidad de hacerlas. Mas Pedro, ¿qué hizo Pedro? Persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué le parece la historia? Es bonita, ¿verdad? Hay gente que dice que la Biblia es un libro aburrido. Yo creo que no. Es que a veces no ponemos el esfuerzo para tratar de imaginarnos, de ver qué es lo que está ocurriendo realmente. Yo no sé, esta mañana quisiera resumir toda esta enseñanza diciendo 3 cosas. La primera: lo más importante que podemos hacer en nuestra vida es tener la seguridad de nuestra salvación personal. Tanto que nos preocupamos por plata, por una póliza contra incendios, por una póliza de vida, por comprar un carro, por conseguir un esposo o una esposa. Todo eso es importantísimo, es lindo, es una bendición. Pero ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Pedro era una persona que tenía la seguridad de su salvación. Podía dormir aunque el mundo se le cayera encima. La pregunta, amigo o amiga, esta mañana es: ¿usted está seguro de su salvación? Yo no le estoy preguntando si tiene religión o no tiene. No le estoy preguntando si usted se porta bien o se porta mal. Eso no es de mi incumbencia. No le estoy preguntando si es evangélico, no le estoy preguntando si paga los diezmos o si va a alguna iglesia. Simplemente estoy preguntando: si usted muriera esta noche, ¿está seguro de dónde va a pasar la eternidad? Pedro estaba seguro, Juan estaba seguro, millones de hombres y mujeres en este planeta han estado seguros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: si alguno oye mi voz y cree al que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte
habido. No dice que va a pasar en el futuro, sino que ha pasado. La gente dice, no, eso nadie lo sabe hasta después de que uno se muera. Amigo, después de que uno se muera es demasiado tarde. Porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después, no dice que hay una segunda oportunidad, dice y después el juicio. Pedro tenía la seguridad de su salvación. Segunda cosa, hay una importancia enorme en orar como congregación, en orar juntos. Aunque tal vez los que estemos orando no seamos los mejores del mundo, ni tengamos toda la fe del mundo y nos pasen las de los hermanos y amigos de Pedro, sin embargo Dios ha prometido que donde 2 o 3 se reúnen en nombre de Jesús para orar, algo va a ocurrir. Oraciones suben, ángeles bajan. Tal vez usted ha estado luchando solo. Una de las cosas más importantes que uno puede hacer en la iglesia es buscar compañeros o compañeras de oración, socios o socias. A veces buscamos al más vacilón, a la más bonita para andar con ellos. Hágase de 2, 3 o 4 amigos o 5 en la iglesia, pero asegúrese que sea gente que ame a Dios, gente que tenga una vida de oración, que cuando usted tenga un problema pueda decirle, me está pasando esto, con toda confianza, y que ellos lo van a llevar ante el altar de Dios y no ante Facebook ni ante todo el mundo. La mejor inversión que uno puede hacer en la iglesia es encontrar 3, 4 personas que sean discretas, que sean leales, que le cuiden la espalda a uno y que sean capaces de doblar rodillas, porque hay veces que uno ni para doblarlas de uno tiene fuerza. El ángel está bajando. Ok. La tercera cosa. Cuando oremos, oremos por cosas que nosotros no podamos hacer. Por puertas que nosotros no podamos abrir. Porque las que sí podemos y las que necesitan estudio, trabajo, esfuerzo, diligencia, dedicación de parte nuestra, esa Dios no las va a hacer. Dios no es un Dios alcahuete. Dios no fomenta la vagabundería ni la pereza. Dios quiere gente diligente, gente esforzada. Amén. Entonces cuando yo llego y toqué al límite, yo hago todo lo que puedo. Cuando ya no pude más le digo, Dios, toqué con una puerta, ya no puedo pasar, hice todo lo que sabía. Busco a mis amigos o a mis amigas de gente que ahora pues le digo, me está pasando esto y yo sé que esta gente va a orar. Y tarde o temprano vamos a ver que estamos fuera de la prisión y que Dios nos va a llevar a otra parte para que sigamos sirviéndole y sigamos ministrando. Que Dios les bendiga mucho, que tengan una semana especialmente bendecida, una semana extraordinaria. Nos vemos aquí